Hola, vamos con la tercera parte del programa con Gorka, donde comentamos Europa, China, volvemos al sector automovilístico y respondemos a algunas de las preguntas de los oyentes. Sé que tenemos pendientes algunas, todo llegará. Vamos con ello. Bienvenidos a los héroes del dividendo. Hoy traemos la parte 3. 3 horas con Gorka, parte 3. Con Andrea, los chicos de Dividend Street, Barón del Dividendo, Juanan de Vivir del Dividendo, en espíritu, pero esta vez transmitirá cosas, el loco del dividendo y nuestro invitado especial, Gorka del dividendo.com. Esta es la parte número 3, la última. Vamos a hablar de Europa. Señores, vamos a hablar de Europa. Vamos a responderos a vuestras preguntas, que ya tocaba. Así que, ¡hala!, a disfrutar. Y comenzamos. ¿Qué ve qué pasa con Francia, con los hijos de su madre? Que dijimos en podcast anteriores que se podía recuperar y parece ser que es imposible, ¿eh? Ya te digo yo que es imposible. Si el cuento que tienen los gobiernos para robar y robar y robar, pues no tiene límites. Yo he vendido todo lo que tenía en Francia. Me queda Plastic Omnium porque es una posición pequeña y la tengo ahí, pero he vendido todo, he salido de todo. Y prácticamente de Europa estoy saliendo de todo. Por temas demográficos y por temas de rigidez. Sí, pero hay por ejemplo una empresa como Vic, que Fer y yo hemos hablado muchas veces que sería muy buena para invertir en ella, pero si se consiguiese resolver el tema de lo de retención, que en teoría para los españoles es un 12 y es recuperable, no tendríamos este problema. O sea, y aparte hay temas como lo de la doble retención que no deberían cobrarme y que yo lo haga en el RPF, debería ser directamente cero y que ya se pongan de acuerdo los estados. O sea, hay un descontrol ahí que yo tengo la esperanza de que en algún momento se solucione. Pues O yo sea, no yo tengo lo ninguna tengo. esperanza. Tienes el tema de Bayer, de Henkel, que son dos empresas estupendas y tenemos el mismo problema. Cierto. Sí, y muchas más, porque podríamos hablar de Daimler, de BMW, a ver, alguna más que hay por ahí, de Covesco, de Fresenius, que es una empresa también muy interesante. ¿Pero tú no crees que a los países en algún momento se han dado cuenta de que eso que hacen hace que no haya inversión de fuera en sus propias empresas y que lo que hace es perjudicarse a sí mismo? No, porque les da igual, porque ellos creen que por ser franceses o por ser alemanes son superiores y que tú tienes que invertir con ellos porque sí, porque son mejores. No se dan cuenta que están perdiendo y que se están quedando atrás y que les están pasando. Y esto es muy jodido, pero yo, por ejemplo, ahora mismo pues estoy aquí en Corea y Corea, por ejemplo, nos ha pasado a España y está pasando a muchos países de Europa en muchos términos. Sí, Pero yo es creo que que Corea estuve en incluso, Corea del Shanghái. Sur ha pasado a Sí, sí, Japón ya incluso. sí, sí, a Japón sin ningún también, sí. Y estuve en Shanghái y es que China viene pisando el acelerador mucho. Es que China la gente se piensa que es un señor con un sombrero y plantando arroz. Y China está haciendo cosas pues, que no somos capaces de hacer los españoles, por ejemplo. A nivel de aviones, a nivel de barcos, a nivel de infraestructura, a nivel de temas eléctricos. O sea, que están pasando. Y nosotros nos pegamos aquí en tonterías, en si quitamos a Enagas le quitamos un poquito esto, a Red Eléctrica le quito un poquito aquí, se lo doy a los cuatro cantamañanas y a los que vienen de fuera para no hacer nada. Y el chino lo que está haciendo es hacer un capital allocation dentro de su país extraordinario. Y está poniendo unas infraestructuras estupendas. El primer puerto del mundo que funciona sin una sola persona está en China. No está en Rotterdam, ni está en España, ni está en Estados Unidos. Está en China. Y nos están pasando. Pues sí. Interesante, Sí, interesante todo lo que comenta. sí, sí. O sea, ¿tú consideras que hay que invertir más en China que en Francia y Alemania? Resumiendo. Bueno, yo es que Europa yo no me gusta, o sea, Europa no me gusta pues porque hay un problema interno, hay un problema demográfico y hay un problema impositivo. Entonces, cuando tú tienes esos tres problemas
que no son poca cosa, y hay un sitio mejor en el que invertir, olvídate. Y tú fíjate el deterioro. El deterioro lo tenemos que ver de una forma, o sea, la revolución industrial, cuando se produce la revolución industrial, la encadena Europa y le sigue Estados Unidos. China estaba por allí, que no se la conocía, plantando arroz a mano. Cuando llega la revolución de Internet, o cuando empieza la robotización o los procesos automáticos, tenemos a Estados Unidos y a Europa, quizás un poquito Estados Unidos por delante de Europa, tenemos a Japón, ¿eh? Y China sigue por ahí atrás. Pero tú fíjate lo que está pasando con el 5G. La pelea es Estados Unidos y China. Ya no aparece Japón ni aparece Europa. Estamos fuera. Sí. Y no lo vemos, que es lo peor. Bueno, habrá gente que sí lo ve, ¿no? Bueno, no sé. Parece que no, porque nadie hace nada. ¿Y qué crees tú que tendríamos que hacer? Pues, hombre, pues para empezar, ser más prácticos con todo y agilizar las cosas, hacer las cosas sencillas y efectivas y poner el dinero donde sirve, no donde no sirve. Es fundamental que pongamos el dinero donde sirve. Porque si tú pones el dinero donde no sirve, esto una familia lo entiende muy bien, una empresa depende cuál y un Estado no lo entiende. Entonces, una madre, una ama de casa, si tiene poco dinero, pues sabe que no puede comprar solomillo, sabe que tiene que comprar pues algo más barato o tendrá que comprar cerdo. ¿No? Nadie le tiene que explicar cómo tiene que hacer el capital allocation, lo hace estupendamente bien. Cuando tú te vas a una empresa, pues depende cuál. Hay algunas como Telefónica, pues que lo hace donde lo destruye, y hay otras, pues como Viscofan o Vidrala, que lo han hecho muy bien y han puesto el dinero en las zonas del negocio que les dan mucho dinero. Pero cuando nos vamos a los estados, parece que están empeñados en poner el dinero donde no tiene sentido y no produce nada. Porque si nosotros construimos una infraestructura para que se use, eso genera riqueza. Pero si nosotros construimos una infraestructura para que no se use y no es necesaria, lo que hace es generarnos un pasivo, porque tenemos que seguir manteniéndola. Si nosotros ponemos dinero en que haya natalidad y la gente trabaje, nos va a generar impuestos y con esos impuestos vamos a poder hacer otras cosas. Si nosotros lo que hacemos es dar dinero a la gente que está jubilada y no trabaja, en base a impuestos a los que trabajan, lo que estamos haciendo es reducir la productividad y reducir los impuestos. Entonces, hay que volverse un poquito ¿qué hacemos con práctico. el tema de las pensiones? ¿Recortamos las pensiones a la gente? Uy, loco, pues habrá que pegar una revisión completa de lo que hay y lo que no hay, porque si no va a suceder como en Grecia. Mira, en Grecia le metieron un 30% a todo y se acabó. Esto sería para otro podcast entero solo de este tema. Sí, sí. Sí, Claro. eso daría para mucho de qué hablar, la verdad. Claro, pero lo que tenemos que aprender es que el dinero hay que ponerlo donde genera dinero, porque si no vamos mal. Ya. Claro. Sí, la verdad que, bueno, nos estamos yendo a muchos temas que llevaría mucho tiempo. Hay otro Claro. tema como es el del Brexit. No sé qué opinión tienes. Pues mi opinión es positiva para el Reino Unido o negativa para Europa, porque el Reino Unido se va a volver bastante liberal y si Europa se quiere poner a las malas vamos a tener un paraíso fiscal ahí a 2 horas de avión. Y eso al que invierta en empresas inglesas le va a venir genial. Empresas multinacionales, por ejemplo, ¿cómo crees que afectará esto? Incluso a las británicas, ¿eh? Porque hay muchas empresas británicas que operan en todo el mundo. Respecto Sí, a Europa, yo me imagino que habrá una barrera sí, más como grande, como Sí. WPP, ¿no? Sí, pero va a dar por igual, porque ejemplo. todas esas empresas tienen su empresa local y luego consolidas el balance, con lo cual te va a dar igual. Habrá que hacer un papel más, quizás, pero no va a ser mal. O sea, yo qué sé, pues por ejemplo, una empresa norteamericana, Trient Company, también tiene cosas en España y no pasa nada. Y consolidas y ya está, no le veo mayor problema. Y lo que sucede es que la gente se piensa que muchas representaciones de empresas multinacionales europeas están en Londres y que ahora se podrían venir a Madrid, Frankfurt o tal. Mi opinión es que no va a ser eso, porque no hay ningún país en Europa, quizás Suiza, que sea capaz de hacer lo que Sí, se de hace en competir. Londres. Porque los alemanes son muy cerrados, en España no es el mejor sitio, Italia ni de coña,
Francia, bueno, ni lo menciono. Y es que no quedan países grandes ya. Pero Portugal está empezando a tener con un gobierno de izquierda una estrategia liberal con respecto a algunas empresas, ¿eh? Sí, sí, A sí, ver, pero que no quita una cosa con la otra. Pero Portugal no es un país para coger Londres. ya, eso sí. O sea, pues, y la gente se piensa que va a ser Frankfurt o Madrid, pero yo creo que no lo va a ser. O sea, ¿tú A crees mí que me va a seguir siendo preocuparía más, Londres? yo me preocuparía más por Polonia, Estonia o Lituania que por los antiguos. Y una cosa, aunque no sea del todo dividendo, Gorka, yo estuve un tiempo y me han preguntado mucho porque yo comentaba una vez que estuve y me salí un poco. El tema del crowdlending, que ahora hay mucha gente entrando en ese tema con la inversión, ¿consideras que es una inversión como puede ser la bolsa o consideras que es mucho más riesgosa por el tema de que estás diéndole dinero a empresas que dan créditos mucho más fuertes? El Creo que crowdlending es como una Juanan está especie en de crowdlending además, bonos. creo. ¿Mm? ¿Perdón, ¿Repite, Gorka? Gorka? Sí, que el Sí, crowdlending es como una especie de bono, de mercado de bonos, ¿no? Entre particulares, de sí, son créditos. préstamos entre particulares. Sí. Entre comillas, sí. Sí. Mira, no me gusta en exceso la renta fija, no me puede gustar eso, o sea, no, porque no voy a sacar, mira, si yo consigo encontrar una empresa que me crece al 6% y me da un dividendo del 4%, yo me voy a un 10% a medio plazo más o menos tranquilo y seguro, y con muy poco riesgo de pérdida total. ¿Eh? Para conseguir ese 10% en crowdlending tengo que empezar a arriesgar bastante. Y otra pregunta, que lo hacen mucho y es un poco a colisión a algo que hemos dicho al principio. Ahora mismo hay mucho debate y en las redes lo hay y hemos hablado un poco del tema de la diversificación en cartera y tal, y aparte nombran mucho a Warren Buffett y incluso a Peter Lynn de que ellos decían que tienes que tener cuatro o cinco empresas muy controladas y muy estudiadas, ¿no? Y bueno, tú has comentado antes que tenías 57 empresas, yo rondo las 40, creo que Varón tenía unas pocas también, ¿no? Varón, tú tenías... Sí, por ahí unas 35 o 40, yo Claro, creo que anda por ahí. entonces, ¿qué le dirías a toda esa gente que considera que tener tantas empresas es incontrolable? No, eso para nada. Si tú tienes 50, es más, tú puedes tener 200 buenas empresas y las puedes controlar sin gastar demasiado tiempo. Gastas más tiempo en controlar las entradas para entrar en el momento adecuado que en controlarlas una vez al año. Pues fíjate tú que cuesta mucho revisar las cuentas de Trien Company, por ejemplo, o de Disney o de Diageo una vez al año. Pues cuesta 10 minutos porque están tan bien que da justo. Que de las 200 tienes 15 que necesitas dedicarle una mañana, pues bueno, pues tienes 15 mañanas. Y si alguna te molesta, pues la vendes y ya está. No, yo no veo un problema. Y la concentración excesiva, yo lo que le diría a toda la gente que me habla de la concentración excesiva, yo le respondería con una pregunta. Y es si ellos van a aguantar cuando las cosas se pongan feas. Si están, si están verdaderamente probados y van a aguantar cuando las cosas se pongan verdaderamente feas. Porque cuando todo sube aguantamos todos bien, ¿eh? Cuando eso es fácil. Pero cuando las Ya, cosas se ponen feas y tienes 5 empresas hay que aguantar, ¿eh? pues sí. Sí, Y totalmente de mm, acuerdo. bueno, Varón, yo y Gorka estuvimos carteándonos como si fuéramos colegialas de 15 años, ¿no? Por correo. Estuvimos mandándonos correos largos y tendidos y hablamos de muchas cosas Sí, y bueno, por sacar un poco los temas que tratamos, porque yo creo que a Gorka le picó un poquito las cosas que hablamos en el podcast de Navidad y, y quería sacar un poco de esos temas a coalición, ¿no? Estuvimos hablando mucho del sector del automóvil y bueno, me gustaría rescatar ese tema, ¿no? Fer y yo estuvimos con un debate bastante interesante en el tema de si es verdad que en el futuro va a haber coches prácticamente autónomos o no, o la gente va a querer seguir conduciendo o no. Fer estaba más por la opción de que el coche autónomo es algo muy futurible, yo considero que es más cercano, Yo y no tú te dije tenías que una fuera opinión muy al respecto. futurible. Yo lo que te dije es que va a seguir habiendo demanda de coches autónomos, aunque sean conducidos de forma automática. Cierto. Pero las familias necesitarán de coche y más la gente que vive a las afueras. Esa es mi opinión. Tú de esto, Gorka, tienes una opinión bastante concreta, ¿no? Sí, yo creo que el sector del auto va a crecer y va a crecer a buen ritmo de aquí a 10, 20 años. La cuestión es si el gato se lo lleva al agua uno u otro y cómo va a ser, pero principalmente cómo vaya a ser
si es eléctrico, híbrido o seguimos con combustión es un poco indiferente, porque al final va a ser prácticamente el mismo quien venda las baterías. La cuestión es que en esta próxima generación, bueno, pues en la primera, todos nos acordaremos cuando entraron los coches japoneses en Europa y en el mundo, que hubo una revolución, pero no por ello cerraron las empresas europeas, algunas sí. Luego entraron también los coreanos y ahora vamos a ver entrar a los chinos, sobre todo con temas eléctricos, porque nos llevan mucha ventaja. Entonces, puede haber un cambio en el sector y es tan sencillo como, bueno, pues que si a uno tiene dudas, yo no tengo acciones de ninguna automovilística, tengo unos derivados con Renault, pero siempre uno puede buscar algo tipo Continental o algo tipo Plastic Omnium, que son empresas que están en todos los coches, que son suministradores de piezas, de ruedas, transmisiones, este tipo de cosas, y entonces tú estás dentro de un sector que yo creo que sí que va a crecer y no estás en ninguna marca concreta. El coche autónomo me da igual, al final tiene ruedas y tiene esto. A mí lo que me interesa es que las familias sigan queriendo tener coche. ¿Y tú no crees, Y sí que es Gorka, cierto. que en las Sí, dime. ciudades, no crees que en las ciudades la gente compra menos coches? Pues yo creo que los que estamos a invertir compramos menos coches, pero el resto de la gente en general le encanta el coche caro y le encanta el coche para fardar y que te lo vean y que el coche va con algo, con tu estatus social. Y mientras eso Pero eso no es en cambie, España, ¿eh, Yo no, Gorka? no sé Tú qué, te vas no a sé qué Japón, te decirte. vas a Tokio, No por sé yo qué ejemplo, y nadie decir, tiene ¿eh? coche en Tokio. no, pero te vas a Shanghái y te ves unos Mercedes y unos BMWs que te cagas, pero que te cagas, te cagas. Yo Shanghái no la conozco, No así sé. que no sabría decir. Yo es que cada vez veo a más gente utilizando otras maneras de moverse. Claro, no quiere decir que la gente que va en bici o en patineta a trabajar no tenga coche en su casa, puede ser que lo tengan. Pero no sé, yo es que cada vez veo más diversidad en cómo la gente se mueve. Claro, porque aumenta el transporte, pero eso no implica que vaya a haber bajada de coches. Porque, por ejemplo, en Bilbao se instaló el metro, muchísima gente empezó a ir a Bilbao en metro porque no había, pero no por ello cayeron las ventas de coches, sino lo que sucedió es que mucha gente le tiene en el garaje toda la semana y el fin de semana lo usa, o Ya, para irse de vacaciones. Al ya, final, ya, ya. tú cuando vendes el coche, lo que te interesa es vender el coche. Que lo tiran a la chatarra con 20.000 kilómetros, problema de él. Ya, 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 ya. Y, por ejemplo, el número de taxis aumentó mucho en Bilbao. ¿Por qué? Porque hay turistas y a los turistas hay que moverlos y no siempre van en transporte público. Y luego pues la gente tiene más ocio y la gente pues sale más. Y muchas veces la forma de salir cada vez que vas a un centro comercial o algo de eso pues es coche, no siempre hay transporte público. Que en las grandes ciudades la movilidad va a cambiar, está claro. Pero bueno, estamos hablando de ventas globales de coches, con lo cual, pues no sé. Mm. Ya no, ya. Y hay países que a lo mejor todavía no están ahí. Y hay países que van a aumentar la venta de coches. Por ejemplo, todo lo que es China, India, este tipo de África, pues aumentarán muchísimo la venta de coches. Y Gorka, ¿crees que con el posible ya futuro cambio al coche eléctrico, cómo crees que va a sentarle al sector del petróleo? ¿Eso ya un sector ya que va a tender a desaparecer o se tiene que reconvertir? Pues yo creo que el petróleo, o sea, el cambio al coche eléctrico va a ser más lento de lo que la gente se piensa. Y, y bueno, petróleo va a hacer falta, pero yo que estoy viendo que el petróleo se va a empezar a ir a menos. De hecho, muchas petroleras están tratando de entrar en LNG, están tratando de entrar en temas eléctricos y están tratando de dar un cambio a su negocio porque están viendo que se les acaba. Pero vamos, que para esto todavía queda, ¿eh? Mm. A ver, yo es cierto que es verdad que todavía le queda, pero claro, a mí me comentan mucha gente que han invertido en barcos que mueven petróleo, en empresas que prácticamente son transportistas de petróleo, almacenes de petróleo, las propias Repsol o Shell, que son las que la distribuyen ya al cliente, y te dicen que le ven todavía futuro a 20 o 30 años, ¿no? Y es una cosa que es verdad que yo llevo escuchando desde pequeño, que el petróleo quedan 30 años. Pero yo ya empiezo a ver una opción real, y lo comenté un poco en el podcast de Navidad, que ahora mismo la diferencia entre que una persona se compre un coche eléctrico o no es el precio. En el momento que los coches eléctricos valgan lo mismo que un coche de petróleo, la gente va a comprar un coche eléctrico por el puro postureo, ¿eh? Sí, puede ser, pero los grandes consumidores de petróleo no son los coches, son el transporte a gran escala o tema como obra civil o barcos
Esos son los grandes consumidores. Si no te lo Tú, niego, pero si tú reduces el coche y quitas el coche al petróleo, eso les pasa factura, ¿eh? sí, claro que le va a pasar factura, pero la demanda de, por ejemplo, de gasoil marino está disparada. Por ejemplo, un barco grande, pues claro, mira, cuando ves un portacontenedores de estos grandes que pasan por ahí por Valencia, Mm. por Algeciras, pues estamos hablando de que ese tipo de barcos se consume unas 300 toneladas al día. Vete cambiando a coches. Sí, sí, yo te digo, si no te, Sí, sí, no te lo sí. niego, o sea, tiene que haber una reducción brutal de coches para que el sector del petróleo lo note. Y en barcos no va a cambiar y al final el petróleo se quedará para grandes infraestructuras. Y ese es el futuro, ¿no? Lo que pasa que la cosa es meterte en un sector que va a cambiar muchísimo de aquí a 10 años. Yo considero que es una inversión de muy alto riesgo. O sea, Claro, creo que es el sector más peligroso para invertir. O sea, ya no el coche en sí, sino el petróleo en sí, porque como tú has comentado el coche, pues bueno, si a lo mejor yo me equivoco y solo afecta a las grandes ciudades y en un sector pequeño, pues al final que te lo vende da igual si te lo vende eléctrico, de gasolina o solar, ¿no? Pero el tema de la gasolina y petróleo, no sé, yo creo que es un sector que les va a pasar mucha factura, ¿eh? Yo lo veo así, ¿eh? fíjate, hay una empresa que yo traté de invertir y no lo conseguí, pues casi como, bueno, a dinero perdido, que se llama Carbon Engineering, que es una empresa canadiense que lo que ha hecho es conseguir una fotosíntesis artificial. Entonces ellos lo que hacen Mm. es mediante un proceso de energías renovables, captan CO2 de la atmósfera y generan un combustible equivalente a la gasolina. Es lo que decían, no era el diésel, era la gasolina. Entonces estamos hablando que eso soluciona muchos problemas, porque podríamos tener un coche con emisiones cero, ¿eh? Y seguirían las petroleras con su mismo negocio. Hombre, la tecnología es curiosa, ¿eh? Sí, sí, visto Bueno, así, sí, claro, obviamente. de hecho, hay un proyecto porque, bueno, vosotros no sé si os acordaréis del Concorde, que era un avión que hacía, bueno, Londres-Nueva York, que era de alta Sí, velocidad, que se estrelló, quitaron la ruta por alto consumo y demás, y ya se ha arrancado varios proyectos y la base para cumplir las emisiones que le pide la normativa es esa. Ellos captan el CO2, lo transforman en combustible y lo que hacen es quemar una cantidad increíble de ese combustible para poder hacer no sé si era un Heathrow de Nueva York en 2 horas o 2 horas y media, algo así. Pues vaya tela. impresionante. La La verdad. tecnología, la verdad es que nunca vamos a ver el futuro, pero bueno, yo considero que ahora mismo el petróleo es un sector de riesgo, ¿no? Como, o sea, y hablando un poco Yo de creo eso, que se tiene que reconvertir, sí. no se tiene que diversificar un poco más. mm, No creo que se queden ahí estáticos. Gorka, ¿tú qué sectores consideras que son ahora mismo más tranquilos o más previsibles para el inversor en dividendos? Y los más riesgosos yo también querría indicar. Sí, claro, las dos cosas. Para el inversor en dividendos, pues tienes el tema de infraestructura. O sea, yo creo que un inversor en dividendos, la infraestructura es un sector que lo tiene que tocar mucho, ya sea eléctrico, agua, basuras, tratamiento de agua. Ese es un sector muy interesante para un inversor en dividendos. El sector ¿De basuras cuál inmobiliario, le cuando, recomendaría, Gorka? De basura yo no tengo ninguna ahora mismo. pues mira, dentro de CK Infrastructure hay una parte que es de basuras. Yo como basuras tampoco tengo nada. Tengo esa parte en esa empresa. Y luego de las chinas que he comprado, creo que hay alguna que tiene también tema de algo de basuras y de aguas residuales. Mm, En España está mal, no hay mucho. Y lo que hay en Estados Unidos está muy caro porque hay una que se llama Waste Management o no me acuerdo muy bien cómo era, pero tiene unos precios prohibitivos. Claro, invertir a PER 30 no es buena idea ni para uno de dividendos ni para nadie. O sea, hay que buscar algo Ya. que esté a un precio. Entonces ese sector es muy interesante. El tema de eléctricas y este tipo de sectores cuando están baratos, porque ahora estamos en la parte que están caras, pues es otro sector que también es muy interesante. Luego bienes tipo alcohol, juego, ese tipo de cosas, o lujo, suelen ser sectores que son también pues muy interesantes. Bueno, y ese tipo de cosas. Empresas de picos y palas. Luego tienes las industriales que son picos y palas, que pueden ser pues Donaldson o ese tipo de o cosas que estén muy instaladas en la sociedad, como 3M, Starbucks. por ejemplo, ¿no? Tú la tienes como la más top, ¿no? De tu ranking, por ¿Cuál? ejemplo. 3M. Bueno, están todas en el mismo grupo. Lo que pasa es que están ordenadas alfabéticamente y entonces, pues como el 3 es antes que las letras, está ahí arriba.
Sí, pero cualquiera de esas listas es estupenda. El sector financiero tipo T. Rowe Price o BlackRock también es un sector muy interesante porque al final tú haces de intermediario, aunque haya negocio ya te vale. Entonces, como haces de intermediario, pues estás en una posición muy buena del mercado. Tienes un análisis de SK Infrastructure, ¿no? Sí, no es completo porque está analizada con varias empresas, pero sí, está hecho por ahí. Lo que pasa es que lo tienes mal enlazado en la lista, ¿eh? No te la coge bien, ¿eh? Tienes el enlace mal puesto. Pero No sí la puede tienes, ser. Vamos a sí, ver. que es la de infraestructura china, sí, sí. Vamos, bueno, si lo corriges ahora, cuando se escuche esto estará bien. Sí, está calificada como oro, si no recuerdo yo mal esa Sí, empresa. sí, 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 yo la tengo bastante mirada. Yo es que, la verdad que por culpa tuya empecé a mirar China con ojos golosos, Ay, pero amigo, quizás pues es sí un que está mal, país, sí. sí, lo que pasa que para mí es un país que todavía me da un poco de respeto, pero es verdad lo que has dicho. Debería darnos menos respeto a España que China, por las cosas que han pasado. Bueno, tampoco hay que hacer demagogia. O sea, cuando nosotros miramos, por ejemplo, un índice de libertad económica o algo, pues España, que está muy mal parado, sigue estando por encima de China. Lo que pasa es que ese tipo de índices mide cosas que afectan no solo a inversores particulares como somos nosotros, sino que está más pensado para empresas o para gobiernos. Entonces tú, por ejemplo, quieres ir a montar una empresa china como extranjero y tienes problemas que no tienes en España. En cambio, si te buscas un socio chino, esos problemas desaparecen. Eso te penaliza mucho en un ranking. Tú, por ejemplo, ahora viene una empresa como la que va a comprar BME y viene a comprarlo a España y bueno, pues el gobierno no está muy hostil o no lo parece. Eso en China el gobierno sí está hostil y está hostil Ya. abiertamente. O lo mismo con tema de recursos energéticos o este tipo de cosas. Entonces esa parte penaliza mucho cuando nosotros queremos mirar algo digamos, externo, un informe, pero cuando nosotros nos situamos como inversores particulares, pues no, porque a nosotros nos da igual, nosotros hacemos otras cosas. Entonces, para nosotros no nos es un gran problema. Pero cuidado, que es que dentro de China hay empresas de mierda como hay dentro de todos los lados. O sea, al final mi experiencia es que de cada 10 empresas que miro, una es buena. Y da igual que lo haga en Estados Unidos, en España, en Europa o en China. Más o menos, si tú coges empresas al azar, de cada 10 que tú coges, una y media es buena. El resto son porquería. Y ese rango se mantiene más o menos en el mundo. Bueno, porquería. Una sería muy buena, encontrarías un par de ellas que, bueno, podrían ser comprables y el resto para tirar. Pero sucede exactamente igual en todos los países, no es algo que sea de España, sino que te vas a Ya. China y tienes lo mismo. Yo he encontrado muchísimas empresas en China que no valen para nada, y fraudes, y empresas horribles, y con un mogollón de deuda, y con negocios malísimos. O sea, simplemente tienes que ir buscando pues lo bueno de allí. Hmm. Y contestando un poco lo que ha dicho Varón, que has dicho que los sectores buenos serían los vicios y las infraestructuras, ¿cuál sería para ti los peores sectores para Eso es. invertir para un inversor de dividendos? Para Los para un más... inversor de dividendo, Hmm. Los que tengan más riesgo ahora. pues de los peores serían materias primas. Y ahí estaría incluido el petróleo, porque son cosas muy cíclicas y cuesta mucho. Y el sector industrial no es especialmente bueno, pero si consigues comprarlo en la parte mala, pues puede ser aceptable. Luego hay sector industrial, digamos, más consolidado, como puede ser Trian Company o yo que sé, pues Atlas Copco, empresas que hacen las cosas muy bien, que bueno, que están ahí, que son muy buenas, pero no te dan la estabilidad o pues eso, de algo implanta la sociedad como Disney o como Johnson o yo que sé, o American Express o este tipo de empresas. Y las materias primas pues serían, digamos, la antítesis, sería algo que pues no es lo más conveniente porque hay mucha volatilidad, hay recortes de dividendos, las empresas pequeñas no son las mejores. eh, el consumo a mí no me agrada demasiado, el consumo normal, pues yo que sé, empresas tipo, pues yo que sé, pues Walmart o ese tipo de empresas. eh, Hay cambios. Cualquier empresa que se pueda haber metida en una disrupción tecnológica no es buena para un inversor en dividendos y sobre todo para un inversor en dividendos que quiere vivir de los dividendos, las empresas endeudadas es dinamita, sea del sector que sea. Si hay dudas de que esos intereses de la deuda se pueden comer tus dividendos, hay que salir. Vale, pues Gorka, si quieres, lo que hemos comentado antes, vamos a empezar a responder preguntas de los oyentes contigo. Los oyentes Perfecto. tienen un correo que lo tenemos Sí, puesto aquí, si estás pinchándonos en iVoox, en Spotify, en iTunes, en YouTube
o en cualquiera de estas plataformas. Tenéis en la descripción el correo de los héroes del dividendo @gmail.com y podéis preguntarnos cualquier cosa que responderemos aquí. Es cierto que muchas veces nos mandáis preguntas mientras estamos grabando y aunque en teoría estarían dentro de plazo, no nos ha dado tiempo digamos, añadir al Excel, verlas y tal, y no podemos responderlas. Si os parece, Andrea, si quieres, vas haciendo tú las preguntas y las vamos respondiendo. Vale. Vale, voy a compartiros a todos el documento que está por aquí. Lo podéis ver Vale. en el chat del grupo. Y bueno, Pues por ejemplo, Alejandro nos pregunta si al hacer análisis usamos el ratio activos partido por pasivos para evaluar la deuda de las empresas y las empresas en general. Yo en mi caso no lo hago, yo hago lo que es para evaluar la deuda, ¿no? O la fortaleza de la deuda es la deuda que tiene a largo plazo entre los fondos propios. El ratio que utilizo de activos pasivos es para solo los corrientes, para ver cómo si puede la empresa responder a lo que tiene que financiarse durante ese año. Pero en principio a corto plazo, eso es. Pero en principio yo utilizo deuda a largo plazo con los fondos propios para ver un poco cómo es la fortaleza de la empresa. En Dividend Street hacemos el ratio de corrientes igual que Varón. También realizamos el test ácido, que sería únicamente con la tesorería. Y luego, si nos vamos más a activos y pasivos en general, pues nos gusta hacer el ejercicio de que los intangibles valen cero. Así sabemos qué patrimonio neto se nos quedaría si no tuviera intangibles. Y bueno, la autonomía financiera también. O sea que al final sería el patrimonio neto partido entre activo más pasivo. Otra cosa importante, yo creo que para analizar la deuda de las empresas sería la deuda neta partida al EBITDA. Yo creo que es el más indicativo, ¿no? No es muy correcto que sea muy alto este ratio porque significaría que la empresa necesita muchos años para devolver esta deuda. Bueno, pues yo hago un poquito en la línea, miro los corrientes, la relación de corrientes, y yo miro mucho el gasto financiero, porque lo que me preocupa es que la empresa pueda pagar esa deuda, entonces que el gasto financiero no se coma el beneficio, y que luego en relación yo uso el EBITDA no le uso, ver que es pagable. También tengo un ojo sobre los intangibles, sobre todo el fondo de comercio, si ha habido compras recientes, porque un gran problema que tenemos que plantearnos es si esas empresas que han creado el fondo de comercio en la compra valen lo que está anotado ese fondo de comercio, porque si hay que hacer una venta forzosa y nadie nos paga ni la mitad de lo que nosotros pagamos, tenemos un problema. Entonces me gusta ver que el fondo de comercio de existir que tenga un poco de sentido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gorka. O sea, yo creo que también hay que interpretarlo, hay que interpretar la deuda y hay que interpretar los sectores, las diferentes empresas. O sea, al final en varios países la contabilidad es diferente, hay diferentes normas contables. Y el tema que decías del fondo de comercio, si la empresa ha comprado hace poco una compañía que puede ser muy interesante de cara a 5 años, pues también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que hacer un análisis cualitativo también. La deuda hay que mirarla muy, muy detenidamente, sobre todo si es grande. Si es pequeña nos da igual, si es grande, que es cuando nos debe empezar a preocupar, tenemos que estar tranquilos, porque si no llegan los problemas. Sí, hay que mirar más parámetros que solo simplemente el número que indica de la deuda que tiene la empresa. También Alejandro nos pregunta si para evaluar el crecimiento de la empresa si se usa el BPA, las ventas, el EBITDA, el BAIT o beneficios neto. ¿Cómo evaluáis el crecimiento? Yo primero lo evalúo por las ventas. Las ventas tienen que ser crecientes o por lo menos no tienen que ser decrecientes para que la empresa siga creciendo. Y luego también al final y suelo mirar también el BPA. Y el beneficio neto va a depender un poco también de cómo sea la situación, porque hay veces que las empresas pueden pagar más impuestos o no pueden pagar impuestos, depende cómo sea. O sea, yo en principio con las ventas y el BPA, incluso el beneficio antes de impuestos, con ello lo consigo, por lo menos me hago un primer mapa mental del crecimiento de la empresa. A mí me gusta mirar también en el EBITDA, ¿no? Para no tener en cuenta hechos extraordinarios. Y sobre todo el porcentaje, ¿no? El porcentaje de EBITDA respecto a las ventas. Pero sí que es verdad que en una década, pues ahí sí que puedes mirar el BPA, que yo creo que es el mejor indicador, especialmente para esta estrategia. O sea, cuanto más vaya creciendo el BPA, más sostenibles serán nuestros dividendos, ¿no?
Pero por eso, que si analizas 10 años, por ejemplo, pues sí que puedes, te puede, en un margen de 10 años, el beneficio neto pues es un buen indicador también, que sea creciente. Sí, yo voy un poquito en la línea con ellos. Miro que las ventas pues que sean crecientes. Una empresa que tiene ventas decrecientes no me gusta. Yo uso como base el BPA, es decir, yo inicio todo mi cálculo con el BPA. Pero sí que es cierto que me gusta mirar mucho los flujos de caja, el flujo de caja unitario que tiene y que muchas veces no publico nada, pero lo suelo mirar, porque te puedes encontrar casos como el de Iberdrola o el de Johnson Johnson, en el cual el flujo de caja y el beneficio no tienen nada que ver, van un poquito cada uno a su bola, pero que eso no es un problema. El problema es cuando es al revés, que es una empresa que te está publicando un beneficio, pero anda cortando depreciaciones, amortizaciones y tal, y entonces es un beneficio más grande del que debiera de ser. Y eso alguna vez me lo he encontrado. Entonces los flujos de caja los miro. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Gorka. O sea, los flujos de caja son muy importantes. Aprovechando que sacas el tema, en nuestra página de Dividend Street también hacemos análisis de empresas muy similares a lo que podría ser tu blog. Y nos estamos dando cuenta que sobre todo las empresas americanas están comprando en la parte de CAPEX, bueno, pues están comprando muchas acciones de otras empresas, títulos de renta fija, etc. Nosotros lo que estamos haciendo últimamente es quitar esa parte, o sea, para tener una visión más real de lo que la empresa necesita invertir para su actividad, descontamos la parte de inversión de CAPEX, la parte de inversión, digamos, de inversión financiera. ¿Tú cómo ves eso que estamos haciendo? Sí, claro, es que es como hay que hacer. O sea, el CAPEX es... En el CAPEX lo que hay que tener en cuenta solamente es la parte del mantenimiento, que es para tener tu fábrica o tu elemento igual que el año anterior. Eso es el CAPEX. Luego ahí se meten muchísimas cosas, porque si tú vas a construir una fábrica nueva, también te lo pueden colocar en el CAPEX. Depende de contabilidades y países. Hay países hay empresas en que me lo he encontrado. Y lo que hay que hacer, que es donde más problema hay, es que las amortizaciones y las depreciaciones que hagan tengan sentido. Porque si tú deprecias más, estás publicando un beneficio menor de la realidad. Pero si deprecias menos, que es el problema, publicas un beneficio mayor que el real. Y ese es el problema. Y claro, hay que cuadrar las depreciaciones con el CAPEX y que todo tenga un poquito de sentido. Correcto. Una cosa, ¿podéis explicar algunos de los flujos de caja? Que eso ha sido un tema recurrente últimamente en Twitter. Se lo dejamos a Gorka, ¿no? Aquí invitado especial. Venga. Sí, sí, sí. Bueno, pues los flujos de caja, para ser muy sencillos, es la libreta de tu banco, es el dinerito que circula por la empresa. Y entonces, ¿qué sucede? Que el dinerito pues es la parte del beneficio que tú publicas y luego le tienes que contar, porque tú, las amortizaciones de depreciaciones es la parte, digamos, que tu empresa se envejece todos los años por el mero hecho de que haya pasado un año. Entonces tú eso tienes unas tablas en las cuales pues en teoría todo está muy bien y cada cosa tiene un numerito y tú te deprecias lo que te corresponde, pero luego llega la realidad y cada uno hace lo que le da un poquito la gana. Entonces ahí hay que tener cuidado porque eso hay que vigilar que esté bien, que no sea ni más ni menos, o si es lo que es, saber ajustarlo. Y luego en los flujos de caja vas a tener principalmente la parte operativa, que bueno, pues hacen los ajustes por inventarios, por cuentas, porque los flujos de caja están relacionados con la cuenta de resultados. Entonces tú puedes tener una factura que no la has cobrado, no has tenido flujo de caja, pero has tenido beneficio. Porque aquí hay un montón de normas contables y rollos, pero bueno, lo importante es cuadrar que el dinerito vaya por donde tiene que ir. Luego te van a aparecer los flujos de caja que tienen que ver con la inversión, donde pues si tú creas una fábrica, pues lo pones ahí, lo que te cuesta, que es un dinero que sale. O si tienes que comprar ordenadores o software, o compras una patente y es un intangible, bueno, pues eso lo pones ahí. O vendes un edificio y entonces es un ingreso y lo pones ahí. Y luego tienes la parte financiera que tiene que ver pues con la deuda que quitas y la deuda que coges y los dividendos que pagas a los accionistas, las acciones que recompras va a un apunte y si amplías capital pues es un apunte positivo. Y al final lo que vas a hacer es cuadrar la caja de la empresa. Entonces los flujos de caja es la libreta del banco, visto en un año y bueno, con muchas salvedades y ajustes, pero bueno, básicamente y sencillo es eso, es el dinerito, cómo circula el dinerito contante y sonante por la empresa.
Claro, una de las cosas que yo recuerdo de tus entradas de formación, ahora que comentabas la depreciación y amortización, del peligro que tiene no tenerlas en cuenta, es que claro, si no las vas teniendo en cuenta, cuando llega el momento a lo mejor de reponer una máquina o de mantener algo, puede ser un palo enorme para la empresa, porque es algo que no han estado preveyendo y de pronto te llega un gasto de a lo mejor millones de euros en comprar una máquina nueva. Sí, claro, es lo que sucede. Y Claro, entonces tú lo que tienes que hacer es una provisión extra eso es. y a veces vemos impairments en los beneficios o tal impairments, que no es otra cosa, pues que cosas que uno pensaba que iban a ir muy bien o la legislación nos obliga a hacerlo de una determinada forma y luego hay un desfase y hay que ajustarlo y hay que hacer esa Claro. partida Y aparte. si no has hecho esa provisión, te vendrá el palazo de golpe. Claro, lo que pasa es que los gestores buenos lo que hacen para proteger al accionista es todo lo que tú tienes una excusa para depreciar, lo deprecias. Y si tienes cualquier inconveniencia, pues te la exageras un poquito y deprecias. Porque la depreciación la quitas del margen neto y lo que vas a hacer es reducir el beneficio antes de impuestos y lo que vas a hacer es pagar menos impuestos. ¿Que te has pasado y en el futuro hay dinero extra? Bueno, pues en el futuro ya se pagarán esos impuestos. Pero de momento tú estás aguantando eso ahí. Entonces, siempre, por supuesto, cumpliendo la ley, pero el gestor bueno siempre trata mucho de reducir eso. Pero eso tiene un problema, porque si tú publicas menos resultado, puede que el bono del Chief Executive Officer sea menor. Entonces él lo que quiere hacer, y ahí es donde está el problema, es justo lo contrario, que es depreciar en el mínimo que te pone la ley para aumentar el beneficio y cobrarse su bonus. Y el año que viene los accionistas, pues que vayan a, pues no sé, a pedir a la calle, porque dividendos se van a quedar sin cobrar. Claro. Hay una pregunta recurrente que nos han hecho Galo, Iván, Pablo, Francisco, viene de bastante gente, que es cómo se estima el valor de una acción mirando los fundamentales y cómo estableces el precio de entrada. Porque tú comentabas antes, yo esta la veo cara, yo esta la veo barata a más de tal o a menos de tal. ¿Cómo llegas ahí? Hombre, en Rey lo ha explicado, ¿no? Que era calcularlo, ¿no? Lo del 9 veces y Sí, eso, ¿no? pero para otras empresas. Yo, por ejemplo, no suelo calcular lo que es el valor. Yo, a partir de los fundamentales, veo cómo es la calidad de la empresa. A partir de ahí voy a mirar el dividendo que reparte para ver su rentabilidad por dividendo y luego ya estimar mediante análisis técnicos el momento preciso para la entrada, si en ese momento interesa. No le doy esa estimación de valor si está cara o está barata, porque al final lo que nosotros buscamos es el dividendo. El retorno, digamos, ¿no? Sí, eso es. Es un retorno. Sí, que en función de la calidad de la empresa, pues le exijo más o menos rentabilidad por dividendo. ¿Y tú, Gorka? Bueno, pues mira, yo aquí voy a salir, voy a dar un poco la campanada. A todo el que pregunta por valoraciones, yo lo que le diría es que las valoraciones son poco importantes y lo importante es elegir la empresa buena. Y entonces lo que le diría es que vaya a mi web y coja las 6 empresas de la lista oro verde y las compre el peor día de hace 12 años, justo antes del 2008, en el momento más caro. Que simule que las compró ese día y que mire hoy si está contento o está enfadado. Y después de hacer eso con esas 6, le invito a que haga lo mismo con Telefónica, con Santander y con, pues no sé, BBVA, por decir 3. Que las compre el mismo día y vea si está contento o está enfadado. Con lo cual se dará cuenta de que lo importante no es la valoración, que lo importante es la elección de la buena empresa. Y ahora en valoración, que yo sí que más o menos uso unos términos, digamos, un poquito más tal. A mí me gusta mucho usar la media móvil. Cuando una empresa muy buena perfora la media móvil por abajo, me parece que es un momento bueno de entrada. Esa es mi primera valoración. Para empresas de crecimiento, y una empresa de crecimiento para mí es algo que crece más de un 6-8% anual de media durante los últimos 11 años. ¿El BBA? El, O... sí, de BPA. Vale. Si he tenido que hacer algún ajuste por flujos, lo incluyo, pero vamos, básicamente del BPA. Porque no te influye mucho, porque el que tienes que hacer ajustes, tienes que hacer el mismo hace 8 años que este año, y entonces en porcentaje, digamos, se compensan. Entonces, yo lo que hago es si una empresa crece al 8% y me paga un 4% de dividendo, sumo 8 más 4, 12 y miro cómo están los tipos de interés. Para mí el término medio es 4 o 3,5. Entonces voy a poner que ahora como estamos al 0, un 3,5. Entonces sumo
8 más 4, 12, más 3,5, 15,5. Per 15,5 es lo máximo que pago por esa empresa. Interesante. Sí, Sí, curioso. pero tiene que ser una empresa que crece, ¿eh? Esto no vale para empresas, digamos, como HR Block, que son empresas mucho más estables. Que en ese caso, si una empresa no mejora ventas y mejora BPA y tal, pues no pago más de 10 veces beneficio. 8 o 10 me parece ya más que suficiente. Y si una empresa es estupenda, pues he llegado a pagar 15, 17. Para casos como, yo que sé, Diageo o T. Rowe Price o Disney o Tree Company, que estoy pagando un poquito más, estoy en el 17, por ahí andar ahora, que he comprado por ahí, entre 15 y 17, si la empresa es extraordinaria y está por debajo de la media móvil. Buena esa también. Bueno, comenta Juana, que nos oye desde la lejanía, que esto que estás comentando tú, Orca, seguramente muchos oyentes van a apuntarlo como si fuera apuntes de una clase. Bueno, yo es una fórmula que uso mucho. Entonces, bueno, yo la comparto. Esto no tiene fruto, o sea, esto es una fórmula fácil, sencilla y rápida que me he hecho yo. Y que no está garantizada por nada, ni es ninguna recomendación, ni nada. Esto es la fórmula, digamos, de ojímetro que uso yo. Y que suele funcionar. Pero bueno, que no la use nadie, que todo el mundo sea responsable de lo que hace. Que no porque haya dicho yo esto aquí, Claro. que para esto habría que hacer más tiempo de podcast y explicar bien esta fórmula. Ujú. Pero es el ¿Tú crees, Orca? crecimiento. Sí. Sí, dime. No, ¿tú piensas que hay un grosso de gente? Porque ya me lo hacen a mí y no soy tan... O sea, no tengo un blog como el tuyo con tantos análisis. A mí ya me copian la cartera. O sea, tú sabes que hay gente que solamente cuando tú publicas tus movimientos, replican tus movimientos. Sí, sé que hay alguno que además me lo ha dicho que bueno, que le gusta mucho cómo invierto y que como doy el movimiento y el precio, bueno, pues que hay veces que sí que copia. Pero bueno, oye, pues es responsabilidad de él. O Claro. sea, ¿qué voy a Eso es. hacerle yo? O sea, es que si al final nos ponemos tontos con estas cosas, pues al final cogemos, no publicamos nada y se acabó. Que hay mucha gente que no lo hace. O sea, yo conocí a un tío que me habló por privado, estuve hablando bastante tiempo con él, que había alcanzado la independencia financiera y tal, y él había invertido durante años y nos seguía y tal, y él lo que me comentó fue un poco que él le daba mucho miedo lo que hacíamos nosotros de publicar y tal, porque él no lo hace por eso mismo, por el tema de que hay gente entonces que le copiaría sin pensar. Lo que pasa es que yo pienso que entonces al final no ayudas a nadie, ¿no? Diciendo, bueno, como la gente tiene que pensar por sí misma, no les doy nada, no les doy ninguna información, no les aporto nada. Yo pienso que al final lo que hace Varón, lo que hace Fer y lo que haces tú, Gorka, tiene un valor muy añadido porque hay mucha gente que no se va a poner a analizar, no lo va a hacer nunca, pero va a invertir de todas formas. Entonces, tener vuestras páginas de referencias con análisis, que los pueda leer, que pueda contrastar, porque al final son tres opiniones distintas en español de empresas de dividendos, hace que a lo mejor sus decisiones sean mucho mejores gracias a eso. Y yo creo que eso es un valor añadido al mundillo de la inversión, ¿no? Y creo que ha sido una labor bastante encomiable. Sí. A ver, uno crea un blog con un sentido, pues un poquito de compartir sus ideas y de, bueno, pues decir al mundo, pues aquí estoy y tal y cual. Pero un blog de inversión no puede ser honesto si tú no das algo en lo que el que está al otro lado pueda comprobar lo que tú haces. Porque Correcto. yo puedo poner el blog y puedo decir que este año he ganado un 46%, que ya no es que sea independiente financiera, sino es que soy rico y vivo en un yate y en el Caribe y haber hecho un -5 y estar en mi casa tirado que no llego a fin de mes. Entonces, eh, es publicar las cosas para lo bueno y para lo malo. Y cuando te equivocas, pues te la comes y ya está. Sí, de Y acuerdo. sobre todo para ver cuando hay unas caídas, yo publico mis movimientos para que la gente vea que cuando hay caídas yo también sigo comprando. O sea, cuando cae Triem a cuchillo, yo sigo comprando. Cuando Playtech está comprando, yo defiendo Playtech y tal, pero no lo defiendo de boquilla, lo defiendo con mi dinero, que sigo comprando. Y puede que me equivoque y pierda una cantidad horrible de dinero. ¿Me entiendes? Porque yo no estoy libre de que mañana salga algo en Mm. Playtech y lleguemos a la conclusión de que vale 1 libra la acción. Y me habría costado un pastizal enorme de dinero. Pues bueno, pues es que este mundo es así. Porque otro día te pasa lo de BME, que las tienes a 20 y de repente, ¡pum!, 34. Entonces, pues bueno, pues yo lo publico porque tiene que ser la parte esa de sinceridad y de la otra parte que está en el otro lado que diga, pues mira, este tío tiene pues eso, pues el skin in the game y hace esto y publica y mira, y está comprando las que dice. No me dice que Triem Company es bueno, pero se está comprando Nestlé, está comprando Triem Company.
Entonces es una parte de sinceridad y de tal en el blog que hay mucha gente que yo sé que hay mucha gente que te lee y que deposita muchísima confianza en ti y que aunque no te haya conocido nunca, pues te tiene un gran aprecio porque pues ha aprendido, la has inspirado, la has ayudado. Pues lo mismo que podemos tener nosotros hacia gente que en su día nos enseñó. Porque vamos, pues ahora nosotros estamos aquí, pero yo aprendí pues de Don Dividendo, pues de Warren Buffett o de Paramés o de el de Dividend Engineering o de un montón de gente. Entonces, pues lo mismo que tú les tienes aprecio, pues yo sé que es una responsabilidad porque hay gente que lo mira, que lo sigue. Yo, de hecho, como controlo la gente que entra de vez en cuando tengo tiempo en las páginas, yo sé que hay muchísima gente que entra, tiene el enlace y entra directamente a la pestaña de mis movimientos. Y yo lo sé. Pues claro, pues porque quieren mirar, pero bueno, también ayer estuve mirando yo los movimientos que ha hecho True Value y Valentum y Magallanes y Cobas porque no los ha publicado, que yo también se los miro, ¿eh? Entonces, pues bueno, me parece pues más o menos sano y coherente y de un poquito de sinceridad que hay que hacerla y hay que demostrar, porque hay muchos blogs de, como yo voy a poner entre comillas, de segunda línea en el cual te cuentan una película, pero luego cuando tú llevas una década en esto y ya pues has pasado por muchas cosas, ves que hay un cuento, pero de los gordos. Y Ya. entonces, pues joder, hay que dar un poquito de... A mí, mira, yo doy lo que me gustaría si fuese lector que tuviera. Y a mí, si yo fuese lector, me gustaría saber un poquito de ese tío. Para que no me diga que hay que comprar Trien Company y él está comprando pues Banco Santander o Inditex o la que fuera. Cuando él dice Ya. que si baja la media móvil, él compra, pero no compra. Entonces, bueno, pues un poquito lo hago por esa línea. Pero la gente, pues hombre, yo siempre digo que la cartera se adapta al inversor y no al revés. Entonces, para mí, Trien Company puede ser buena y para uno de vosotros no, o como hemos hablado de Playtech. Pues yo puedo dar una valoración de Playtech y se puede adaptar a mí, pero puede haber alguien que me diga, no, es que yo en esta empresa no me siento seguro. Pues fenomenal, pues si es que así es la inversión. Pues no la compras y compras otra, o sea, es que es así. Pues sí. ¿Y tú, Gorka, nunca has pensado en publicar tu cartera? Mira, sí lo he pensado, pero como yo soy una persona muy buy and hold y la gente, aunque diga que lo entiende, no lo entiende, tengo mucha carga de España y de movimientos antiguos encima y podría ser quizás más perjudicial que beneficiosa. Porque de hecho la rentabilidad de mi cartera está viniendo de los últimos movimientos, no de los primeros, salvo Iberdrola y la OPA ahora de BME. Mi rentabilidad de la cartera está viniendo de los movimientos últimos. Sí, porque lo que tú dices, ¿no? Que si tienes un BVA de hace, bueno, un Telefónica, a lo mejor de cuánto antes valía 5 y le has sacado un montón de dividendos y tal, tú ahora mismo no la quieres vender y a lo mejor la gente considera que tienes un porcentaje antes de Telefónica, pero por lo de ahora, no por lo de antes. Y sí, sí, yo te entiendo por lo que lo decís. Y creo que esto lo he hablado con otros héroes que no lo publican y les pasa un poco igual, ¿no? Pero yo pienso que es bueno, ¿eh? O sea, yo la tengo publicada y es cierto que tengo algunos valores iniciales que a lo mejor como BVA que la gente no entiende y tal y no paran de decírmelo cada vez que me ven la cartera. Y bueno, yo lo que digo siempre es, bueno, si os fijáis, estos valores cada vez van a valer menos en mi cartera porque no los estoy ampliando, pero no los quiero vender. Y ya está. Y bueno, son opiniones distintas, sí. Yo considero que la Sí, cartera yo la tengo publicada y sé que en algunos aspectos al principio sobre todo hacía más mal que bien, pero pienso que pienso un poco en lo que tú dices, ¿no? Que tenemos que ser transparentes, ¿no? Y muchas veces cuando me preguntan que cuánto tengo, qué he hecho, que no sé qué, les digo, mira, tienes que creerte de mí desde que yo empecé a publicar lo que compraba. Lo que te he dicho, lo que yo digo que tengo antes de decir lo que compraba, no te creas nada, ni de mí ni de nadie. O sea, si yo te digo hoy compro X y dentro de un mes compro Y, tú créete ese X e Y. Lo que yo te he dicho que he comprado yo hace un año cuando no era ni estaba en internet, no te lo creas, porque seguramente en el 90% de los casos de la gente no es verdad. En el mío, obviamente, yo no estoy mintiendo, pero no deberían fiarse. Entonces pienso un poco como tú, ¿no? Que la transparencia en este sector, lo que tenemos que intentar es conseguirla, ¿no? Y mis movimientos, al final, lo que tú haces con lo de mis movimientos, es muy bueno. Y creo que Dividend Street también lo está añadiendo, ¿no, Fer? Vosotros No, lo... desde el inicio Sí, ¿no? también teníamos la parte de movimiento. Sí que es verdad que en 2019 hemos comprado poco y en 2020 pues seguramente hagamos más compras, pero sí, sí que Pero compartimos. vosotros sois tres personas, ¿no? Y entonces mis movimientos, ¿qué serían? ¿Tuyos o de No, los por tres? ejemplo, si se da el caso de que los tres compramos una acción,
la misma semana, el mismo día, pues a lo mejor no lo publicamos 3 veces, lo ponemos una vez solo, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, ahora a finales de enero hemos comprado y hay casos pues que creo que hemos comprado 3 valores y yo, por ejemplo, solamente he comprado 2. Ya. Pero claro, como somos los del blog, pues hemos publicado los 3 movimientos. Y una cosa, Gorka, tú, hablando de eso de que ellos son 3, ¿es verdad que vosotros sois 2? ¿Que tu hermano también participa en el blog? ¿O es más un rumor de internet? Sí, mi hermano analiza alguna cosilla, lo que pasa es que ahora está centrado en otro tema y prácticamente lo que me hace es la publicación de la entrada. Ahora mismo está un poco out y está centrado, bueno, me publica las entradas y de vez en cuando hace alguna, pero lleva ya igual un año sin hacer ninguna. Y lo que es más bien la entrada y todo eso lo estoy haciendo yo. Y los Pero, movimientos son míos. vale. Pues Andrea, sigamos con un par de preguntillas más, que ya Sí, está acabando el programa. Pedro nos pregunta por una recomendación de un sistema barra curso que le permita aprender a elegir empresas por sí mismo. Y bueno, yo aquí claramente le recomendaría las entradas de formación del dividendo.com de Gorka. Y también el blog de Dividend Street tiene una entrada, creo que se llama Fer, cómo interpretar nuestros informes o algo así, que también explicáis muy Sí, bien. hay dos entradas, ¿no? Entonces, pues es eso. Nosotros cada semana subimos un artículo y un informe, pues explicamos en qué nos basamos y la estructura que tiene y qué significa cada cosa que analizamos. Puede venir bien también. Y yo diría además que lo más importante es que nos escuchen a nosotros. Eso es lo mejor que pueden Sí, lo hacer. que pasa que a ver, yo personalmente Ya lo sé, ya lo creo sé, que ya lo para sé. aprender a hacer esto, yo creo que es leer. Más que escuchar, yendo a trabajar en el metro, yo creo que es leer y tomar notas y más algo que esté escrito, que sea más detallado. Y yo añadiría más que leer, también a aplicar algún ejemplo, hacer Sí. ese ejercicio. Que yo recuerdo que Gorka en su día en la formación, creo que en el último apartado hacía el ejercicio de una empresa de cómo tenía que mirar Sí, los datos. Sí, era Monsanto. Monsanto, sí. Mm, Sí, que me Eso la es. oparon al de poco y ha quedado un poco mal porque, claro, la empresa ha desaparecido. La Vaya. vida. Pero creo que hacer ese ejercicio es muy sano para aquella persona que se quiera meter un poco en analizar empresas. Pero yo creo que en este momento, pues es eso, hay muchas fuentes donde informarse y ya es la actitud de la persona, ¿no? O sea, si la persona está de verdad interesada, a día de hoy tiene fuentes de sobra para encontrar información de cualquier empresa. Y para decir, venga, ¿cómo analizo? Pues también hay un montón de artículos en varios blogs Sí. que te pueden ayudar, ¿no? Igual que los libros de Gregorio, hay mucho material. Ujú, sí. Se puede ser autodidacta en este mundo. Mm, estoy de acuerdo. Y Cami429 nos dice que él ha empezado a hacer análisis y que encuentra muchos datos distintos. Dice, por ejemplo, que mirando 3M, los datos de la cuenta de resultados, en Seeking Alpha dan un número, en los propios informes de la empresa dan otro, y que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué te encuentras números distintos? No, es fundamental siempre, siempre ir a la fuente oficial. Estoy de acuerdo. Si vas a Sí. descargar de empresas norteamericanas, te vas a la SEC, es sec.gov, y con el ticket de la empresa, Ujú. con el número de que te aparece en el broker o en Morningstar, el distintivo, ya accedes a todos los documentos, el anual es el 10K, y te le descargas directamente de la SEC. Ujú. Y en caso de España, pues tienes la Comisión Nacional y bueno, y la mayor parte de las empresas, yo creo que todas, en su página web, pero es un poquito más engorroso ver algunas, tienen los informes financieros anuales. Hay que ir al informe consolidado que publica la empresa, al oficial, porque todo lo demás puede ser los ajustes que haya hecho alguien que ha hecho una errata al transcribir o suceder mil historias. Entonces, lo fundamental es ir a la empresa original y cuidado si vamos a mercados lejanos y raros con las divisas, porque podemos tener cuentas en una divisa y cotización en otra o cosas de este estilo. Entonces, si estamos empezando, lo mejor es dólares o euros y fuente oficial. Y esos son los resultados que cantan, esos son los buenos. Estoy de acuerdo. Estoy Yo completamente de totalmente de acuerdo. acuerdo. O sea, lo mejor es ir al annual report de la empresa o a datos oficiales, como dice Gorka. Y lo que creo que le pasa a esta persona es que a lo mejor va a diferentes fuentes de información financiera y a lo mejor un sitio no está actualizado. O sea, Ya. tienes un trimestre que no está actualizado y entonces te distorsionan las cifras, ¿no? No significa que estas fuentes no sean fiables, simplemente pues que se pueda dar el caso que, Claro.
que esté mirando el tercer trimestre de una y el cuarto en otra o algo así. Claro. Bueno, de todas formas, y investing a veces mete unas bacalas curiosas, porque por ejemplo, no sé qué empresa fue hace poco, creo que fue También puede 3M, pasar eso. que decía que había aumentado los beneficios de este tipo de trade y había sido lo contrario. O sea que eso pasa, ¿no? Y estaba mucha gente en Twitter diciendo que bien aumentado los beneficios y gente diciendo que habían bajado. Y, No, no, bajado. y porque se hayan basado en investing. O sea que bueno. Sí. Sí, lo mejor es Yo de, las cuentas oficiales. No hay más. Porque se sí, pueden. yo de hecho pues, utilizo igual más Morningstar, pero es para echar un vistazo rápido de la empresa antes de un poco ya de meterme con las cuentas anuales. Pero siempre hay que ir lo que dice Gorka, a fuentes oficiales para tener los datos más precisos. Pues sí. Ujú. Sí, y una cosa más, sobre todo cuando se empieza, que se olviden de resultados trimestrales o medio año. Cuando empiezas, empieza por los anuales. Empieza por los anuales, son más completos, viene más información y a veces en los trimestrales puede suceder algo que a un trimestre le afecta, pero a un año no. O puedes tener ventas que se te han adelantado o se te han atrasado y te empañan el trimestre. Ujú. Claro, y Cuando se aunque, por empieza a los ejemplo, estés anuales. haciendo un análisis en noviembre, el anual sería del año anterior. ¿Eso crees que es igualmente útil hacer ese análisis, no? Sí, yo de hecho estoy analizando ahora una empresa que va a publicar, Ujú. pues bueno, publicará resultados en febrero o marzo y me estoy basando Claro. en los resultados del 18 y los 10 años anteriores. Cuando tú miras 11 años, hombre, muy raro va a ser para que haya un cambio de tendencia gordo. A ver, he hecho una ojeada a los resultados de 9 meses, porque ya nos dan 9 meses, pero no deja de ser eso, una ojeada porque nos podemos encontrar casos, no me acuerdo ahora qué empresa era, que le ha sucedido justamente eso. Si mirábamos los resultados a 6 meses Ya, eran malos y sin embargo a 9 ya han pegado un cambio. Entonces, cuando uno está empezando tiene que tener cuidado con eso. Mucho cuidado porque un trimestre malo puede ser por algo en concreto y te puede empañar tu idea de la empresa. Entonces, lo mejor es ir anuales. Y si te interesa mucho la empresa y no estás contento con eso, pues te esperas a marzo, que no pasa nada, está ahí a la vuelta de la esquina. claro. Y ya para terminar, Francisco nos pregunta si creemos que esta estrategia es rentable con un ahorro de unos 200 euros mensuales. Y pregunta si juntaríamos para compras grandes o hacer compras de ese dinero. Yo diría que empezase ya. Yo siempre lo he dicho, y estoy un poco con lo que dice Gorka, el mejor, que coge las mejores empresas hace 12 años, la cojan en el peor momento y que vea. Y con 200 euros lo que tendrá que pensar muy bien es qué broker le interesa más por el tema de las comisiones, ¿no? Porque, a ver, si lo que hace es una inversión de un ahorro de 200 euros al mes, pero lo que va a hacer es una compra cada 6 meses de unos 1.000 euros aproximadamente, o de mil y pico, pues a lo mejor le interesa más ING Direct que Interactive Broker, que le va a cobrar los 10 dólares mensuales. Entonces, yo ahí en ese aspecto lo que haría es eso, ¿no? Tener muy claro que sí, que es mejor, es bueno empezar ya con los 200 euros. A lo mejor no alcanzas una independencia financiera si lo que buscas es que te genere 2.000 euros en 10 años, pero sí puedes alcanzar un colchón y un pasivo que te va a ayudar en momentos malos. La cosa que yo veo ahí es qué te interesa más dependiendo del broker y qué quieres hacer, porque si quieres hacer compras de 200 euros mensuales, pues entonces casi que te interesa Interactive Broker y ya asumir los 10 dólares mensuales. Yo lo que diría es que todo ahorro es bueno. O sea, 200 euros está muy bien ahorrar mes a mes. Lo que le recomendaría es eso, que intentara comprar todos los meses 100, pero que se guardara un colchón para cuando haya una bajada, ¿no? Que aproveche y le vendría muy bien. Yo ahí Comprar cuando está discrepo todo mucho, ¿eh? barato. Porque Peter Lynn dice que ha perdido más dinero la gente esperando las Dejando de bajadas invertir. que... Sí, Bueno, pero a mí va- siempre me gusta tener Es como hablabais del colchón financiero, ¿no? mm. Pues que se guarde una parte no sé, que no lo invierta Yo todo, no lo invierta los 200 todos los meses, sino que vaya, hay que diversificar, pero si tú inviertes 150 de los 200, pues ya es. pues sí. ¿Varón? Yo le diría lo primero que se forme mínimamente, que no se lance a lo loco, por decirlo así. Que sí, que invierta cuanto antes y sobre todo en empresas estables y que y que tengan crecimiento. Al final, pues las que todos utilizamos, yo creo que para empezar, y empezaría yo con compras pequeñas para que se vaya un poco
metiendo en el ritmo de lo que es las compras y las emociones de si sube o baja la cotización, que al final esa parte psicológica y emocional que dejamos al lado, yo creo que es importante, porque hacer una compra normal grande le va a suponer 5 o 6 meses, haría 2 compras al año y yo creo que perderíamos lo que es un poco el ritmo de lo que tiene que ser la inversión. Gorka, ¿tú quieres decir algo al respecto? Sí, bueno, pues yo le diría que 200 euros al mes, pues que es una cantidad interesante, que por ahí se empieza, que hay que ahorrar más, con lo cual hay que trabajar más o gastar menos, o las dos cosas a la vez, que es genial para pasar de 200 para arriba. Y un poquito con varón, que se forme un poquito para saber un poquito de qué va esto. Y yo le diría que se pregunte si le gusta analizar, si le gusta mirar las empresas, si le gusta tal, porque en un principio con 200 euros al mes, quizás hasta que la situación mejore, le puede salir mejor indexarse a pues yo qué sé, a 4 índices que cubran el mundo, como puede ser el Standard Poor's, un Emergentes y el Eurostock 600, y esperar un poquito. O sea, de esa forma estás dentro del mundo y te puedes ir formando, y si hay una subida la aprovechas, y en el futuro consigues ahorrar un poquito más, ya sabes de qué va la fiesta, empiezas a analizar, luego puede haber una época en la cual compres empresas y vayas dejando de meter en el índice, y luego ya llega un momento en el que ya te sientas más a gusto con las empresas y solamente uses empresas, porque al final la inversión está para adaptarse a nosotros, no nosotros a la inversión. Entonces, pues es eso básicamente, que trate de mejorar los ingresos y recortar gastos para aumentar esos 200 euros. Luego los dividendos ya lo van a hacer automáticamente el aumento, y que se forme, que se tome un tiempo para formarse y empezar poco a poco. Me gusta la estrategia que has definido, De ¿eh? todas formas, Muy interesante. de todas formas, Gorka, yo te diría que yo soy un poco... Voy a nombrar un poco lo que Juana me está diciendo desde el inframundo, pero primero te voy a contradecir a ti una cosa, me voy a tomar la licencia, porque yo estoy muy en contra de los índices, y me explico, en mi opinión, evidentemente, que cada uno haga lo que quiera, pero creo que los índices es comprar una caja donde hay de frutos secos, donde hay un fruto seco o dos que no te gustan. Es cierto que con una cantidad tan pequeña, pues de diversificar y en diferentes empresas es mucho más difícil, pero yo le instaría a que al final la inversión es a largo plazo y que a lo mejor durante años va a tener muy pocas empresas y va a estar muy concentrado, pero a largo plazo va a estar más dividido. Y comprar índices, al final te vas a comer, pues por así decirlo, muchos sapos, ¿no? Y al final los índices es algo que no estás decidiendo tú, que hay alguien que ha decidido que esas empresas estén ahí por diferentes razones que tú no estás decidiendo. Y bueno, creo que no, al final no sé, yo soy de que si voy a un sitio de chuchería, le digo a la chuchería, yo no compro la bolsa de 1 euro, ¿no? Pero es mi opinión. Aunque la bolsa de 1 euro me salga más barata y haya más chuche, ¿eh? Hombre, loco, Y mira, yo estoy sí, contigo y de di, hecho di. no tienes más que ver mis movimientos. No hay índices y hay Mm. empresas. Pero el gran problema de la gente que tiene poco ahorro, está empezando y no tiene el tema controlado, es esos 2.500 primeros euros, entrar Telefónica, Santander, BBVA, como nos puso muchos, darnos el castañazo y abandonar. Y eso, si tú compras un índice grande, estás inmune a ello. Entonces, mientras tú te Pues formas y te que compren sitúas. Coca-Cola y 3M, entonces. O Gorka, que compren Coca-Cola y 3M, que no se pongan en España. Yo siempre digo cuando alguien tiene poco dinero, ve a la rentabilidad más segura y no a la mayor rentabilidad. Sí, Bueno, podías haber comprado IBM. bueno, vale. Que aquí es que, o General Electric, es que aquí Cierto, patitos cierto, feos cierto. los hay en todos los lados, ¿eh? El tema es Ya. ese, que hay un periodo de formación que es crítico, y si una persona, un inversor, se puede golpear duro durante ese periodo, corremos el riesgo de perderle para siempre. Que la suma también, ¿no? Que durante un año o dos a lo mejor se puede llevar hostias. Sí, pero es que esto la gente te dice que lo ha asumido, pero la realidad es que no. Entonces ese es un riesgo que, o sea, hay gente que te dice que lo asume y lo ha asumido, pero hay muchísima gente, de hecho la mayoría, que te dice que lo ha asumido, pero es mentira, no lo ha asumido. Entonces, yo la formación le doy mucha importancia, y al entrar poquito a poco y sabiendo lo que se hace, aprendiendo, leyendo, porque puedes darse el caso de que esa persona que ahora te dice que esto es porque lo ha oído, no le guste analizar, no le guste leer informes, no le guste seguir a ningún blog, que simplemente sea una etapa de un año,
y va a dejar las empresas abandonadas, va a dejar de invertir, y la ventaja del índice es que como te has asegurado la mediocridad, es decir, cuando compras un índice es la bolsa de chucherías que tú compras. Te vas a comer la chuchería que odias y no te gusta, pero también aquella que no conocías y está de puta madre. Entonces es lo bueno y lo malo. Te aseguras pues una rentabilidad que es la que no vas a tener dividendos en muchos casos porque son de acumulación la mayoría de ellos. Entonces tienes que vivir con ello. Pero que yo para una etapa de inicio y sobre todo para cantidades pequeñas, yo le encuentro, bueno, tiene su interés, porque tú fíjate una cosa, esa persona que ahorra 200 euros al mes, tras 3 años de ahorro duro con dividendos y tal, estaríamos hablando de 4.000 euros. Si esa persona pierde 2.000, es un palo impresionante. Pero una persona que gana 1.000.000, que ahorra 1.000.000 al año, estaría en 4 millones. Si esa persona pierde 2, le da igual, porque sigue teniendo 2. Pero una persona que trabajando duro, haciendo horas, privándose de cosas, ahorra 200 euros al mes, en 3 años han sido 4.000, elige mal las empresas y pierde 2.000, es un palo psicológico que hay que ponerse en su pellejo, ¿eh? Ya. Yo, vamos, A ver, yo cuando empecé, las empresas que tenía pegaron bastante bajo, lo que pasa es que luego subieron. Pero es verdad que cuando empiezas, tienes que tener, bueno, no iba a decir una palabra más fea, pero digamos que tienes que ser muy valiente para asumir que a lo mejor tienes una etapa de menos 20, porque no es lo mismo cuando llevas 20 años, como tú has dicho, Gorka, que al principio, que puedes tener pequeñas bajadas y tienes que asumirlo, ¿no? Y bueno, yo pienso que lo de los índices es una forma de jugarlo fácil y otra es lo de jugártela más, que cada uno decida. Que sepa que si hace lo que yo digo, de comprar empresas y jugártela, pues puedes perder los 2.000 euros, estoy de acuerdo contigo, Gorka, haciéndolo mal, pues aparte la mayoría empezarán con empresas españolas, y que el índice, pues eso, te asegura la mediocridad. Y bueno, por ir cerrando un poco, que ya llevamos más de la cuenta, voy a... Y una cosa a tu favor, Sí, loco. Comprando empresas vas a aprender muchísimo estoy de más acuerdo. que comprando índices. Vas a aprender muchísimo más Sí, comprando empresas. te vas a llevar más hostia. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces y es lo más fundamental. Voy a nombrar a Juanan, que nos ha escuchado. Juanan no ha hablado en el programa porque está afónico, pero ha estado con nosotros en espíritu y me ha pedido que transmita unas cosillas antes de cerrar el programa. Y es que al chico este que invierte 200 euros, es un Sí, chico, ¿no? Porque Francisco. no Sí, recuerdo sí, el nombre, ¿no? Francisco. Francisco, que me estás escuchando ahora. Lo que dice Juana de vivir del dividendo es que por algo hay que empezar. Y que ese ahorro que estás haciendo tú solamente sea un ahorro importante. Y que a lo mejor es un 40% de tu sueldo, un 10, un 15. Hay familias que viven con 12.000 euros al año. Y para ellos, y para otras eso es insuficiente, ¿no? Y son familias enteras, ¿eh? Y luego, la independencia financiera no es la tumbona con el coco en la mano. La independencia financiera es que tú mismo hayas alcanzado unos ingresos que superen a tus gastos, nada más. Y eso lo puedes alcanzar dependiendo de tu nivel de vida. Y aparte que no estamos hablando de cantidades, sino de porcentajes. No, esa persona mejora 250, pero gana 1.000. Y está ahorrando un 25% de su sueldo. Y alcanza la misma cantidad de sueldo vía dividendo no tan tarde, con solo esos 250. Y yo creo que vamos a cerrar el podcast de Gorka aquí, con Juanan. Gorka, ¿tú quieres decirle algo a los que nos escuchan y a los que siguen tu blog? Bueno, pues que muchas gracias a todos, que me alegro de que os haya gustado. Yo sé que, bueno, aquí pues hoy los contertulios me han felicitado y, bueno, pues me han dicho lo que les gusta. Se creó para que guste. Y bueno, pues seguiremos ahí tiempo, no sé cuánto, pero bueno, pues de momento ahí seguimos con más empresas y bueno, y a vosotros, a los héroes, pues daros las gracias por entrevistarme, por traerme aquí, que bueno, pues para mí me ha gustado, me ha parecido una experiencia estupenda. Y bueno, pues yo siempre todo lo que sea aportar, pues bueno, las personas que somos autodidactas y tuvimos que aprender de otros, pues en general no nos importa compartir lo que nosotros pues hemos acumulado de otros, hemos aprendido con los demás. Así que pues yo por mi parte encantado y bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y daros la enhorabuena por estos podcasts que son pues muy necesarios y que bueno, ojalá lleguen a mucha gente y bueno, y la gente viva un poquito mejor y un poquito más tranquila, que bueno, se duerme muy tranquilo cuando uno llega, se duerme pero muy muy tranquilo. Gracias, Gracias a ti. Gorka. Gracias a ti, Gorka. Pues señores,
Hasta luego. Disfrutar de nuestros podcasts y que tengáis buenos dividendos. Y decir también que la canción que se ha usado en la intro, como en el anterior programa, es Dead Birds del álbum The Trotter Studios Devonport del grupo The Way Down Wanderers. Se acabó. Así que ya sabéis, compartir, comentar y difundir. ¡Hasta luego!